Una vez más estamos completamente felices de encontrarnos a través del Ministerio Digital Verdad Adventista. A todos los que se están conectando con nosotros, muchas gracias. Que Dios los bendiga y feliz Santo Sábado. Buenos días. Chovetito, también para ti, buenos días. Buenos días a todos ustedes que nos están viendo. ¿Cuál es tu día favorito en la semana? Contanos. Bueno, mi día favorito es este Santo Sábado. Es un día muy alegre y me siento muy alegre porque ustedes también nos están viendo y pueden aprender nuevas cosas. ¿Y por qué te gusta el sábado? Cuéntale a la gente. Es un día para recordar a nuestro Dios, un buen día para aprender muchas cosas nuevas de Dios. Definitivamente. Bueno, y hablando de aprender cosas buenas y cosas nuevas de Dios, quiero decirles que en esta oportunidad el hermano Will Morán tiene un tema muy interesante preparado para cada uno de nosotros. El tema se llama Don de Lenguas. ¿Qué significa el don de lenguas? ¿Qué es en realidad? ¿Ya habían escuchado? ¿Tú ya habías escuchado esto? ¿No? Bueno, probablemente como Chovetito, algunos no habían escuchado y otros probablemente sí. Inclusive, algunos podrían estar aparentemente seguros de qué es el don de lenguas, pero a través de la luz y la dirección que nos da la palabra de Dios, vamos a aprender si de verdad estamos en lo correcto o estamos en el error. Cuando alguien dice o afirma creer o saber que es el don de lenguas. Vamos a aprender en esta oportunidad qué es lo primero que hace el Espíritu Santo cuando llega a nuestras vidas. ¿Qué más vamos a aprender este día? Bueno, en este día vamos a aprender cómo se debe utilizar los dones. ¿Qué es un don? También hay que saber. ¿Qué son los dones? ¿Tú sabes cuáles son los dones? ¿Qué son los dones? Para mí los dones son como talentos especiales, unas cosas que te definen a ti. Son talentos especiales, exactamente. Son capacidades. Son los tipos de inteligencia que podemos tener. Por ejemplo, si Chovetito tiene dones para hablar en público, sus inteligencias, sus dotes, sus talentos para hablar en público van a facilitar que lo haga de una manera muy sencilla, muy convincente y muy agradable para las demás personas. Por eso es que cuando el Señor nos da dones, le da a cada persona diferentes dones, y quien reparte los dones y los talentos en las demás personas es precisamente el Espíritu Santo. Si ustedes van a algún servicio de adoración a Dios y de repente encuentran que está cantando alguien un tema tan hermoso y ustedes dicen, qué linda la voz, dicen, qué lindo canta, pues esa persona tiene el don del canto, porque Dios a través del Espíritu Santo le ha otorgado ese don, ese talento. Sin embargo, los dones, es importante recalcar, Chovetito, que únicamente se puede decir que vienen en verdad de Dios cuando esos dones son utilizados en favor de la obra de Dios y en favor de poder exaltar el santo nombre de Dios. Pero también con el tema de hoy, don de lenguas, ¿qué más vamos a aprender? Vamos a aprender también cuál es el verdadero don de lenguas. Bueno, ¿cuál es el verdadero don de lenguas? ¿Qué es un don de lenguas? ¿Qué significa? ¿Cuándo debemos identificar correctamente que sí estamos ante la presencia de un verdadero don de lenguas? ¿O cuándo no lo es? Y si no lo es, entonces, ¿qué es? Cuando de repente en una congregación una persona se tira al suelo, comienza a tirar patadas, saltan, tienen un comportamiento como esquizofrénico, sudan, tienen su sistema nervioso alterado, están tensos, gritan y comienzan a emitir
a través de su boca ruidos, pero ruidos sin ninguna coherencia, sin ningún sentido, sin ningún significado del idioma, ya sea el idioma nato o algún idioma adquirido. Entonces, ¿qué es el verdadero don de lenguas? Primeramente, Chovetito y amigos, hay que tener muy claro algo. Lenguas, en términos bíblicos y también en términos académicos, lenguas se refiere a idiomas. Idiomas reales. Los diferentes idiomas que las personas utilizan como un código de comunicación verbal entre los diferentes países, entre las diferentes nacionalidades que existen en el mundo, y que de hecho Chovetito saluda siempre a nuestros amigos y hermanos que están en diferentes países. A ver, dinos, ¿de dónde nos están escribiendo durante toda la semana? ¿De dónde se conectan? Bueno, se conectan mucho de México, Perú, Estados Unidos, Colombia, Argentina, El Salvador, Chile, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Guatemala, Panamá, España, Venezuela, Costa Rica, Honduras, Puerto Rico, Nicaragua, Paraguay, Belice, Mozambique, Haití, Cuba, Canadá, Uruguay y Brasil. Y ahí donde están, en cualquiera de estos países que hemos mencionado, ahí donde están, les pedimos, amados amigos y hermanos, que por favor le den me encanta o que le den like a esta programación especial, y que no solamente hagan eso, sino que también compartan este video, porque al compartirlo están compartiendo palabra de Dios, y al compartir palabra de Dios están llevándole bendición a las demás personas. También recuerden seguirnos en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Verdad Adventista, también en nuestro perfil de Instagram como Verdad Adventista, en nuestra cuenta de Twitter como @verdadadventist, y también en nuestro canal en YouTube Verdad Adventista. Suscríbanse, activen las notificaciones para que reciban en tiempo real, independientemente en qué país estén de los que ya mencionó Chovetito, en qué parte del mundo, no importa. Donde tú estés, en tu celular recibirás una alarma, un aviso inmediato si tú activas las notificaciones, todas las notificaciones de nuestro canal Verdad Adventista. Pero también tenemos amigos de otros ministerios en diferentes partes del mundo, ministerios que nos están apoyando, y queremos aprovechar y saludar a nuestros amigos de un ministerio que está nuevo, pero están compartiendo todo el contenido de Verdad Adventista. ¿Quiénes son? Vendrá Advent Ministry. Vendrá Advent Ministry. Chovetito nuevamente lo va a decir para que se les quede grabado. Vendrá Advent Ministry. Y la invitación es para que ustedes vayan al Facebook, busquen la página Vendrá Advent Ministry, le den like, le den seguir a la página, porque también ellos nos están apoyando a nosotros, y que vayan también al Instagram, y ellos aparecen. ¿Cómo aparecen en el Instagram? Vendrá Advent Ministry. Así que ya escucharon, vayan, denle ustedes su like, vayan a seguir este ministerio que se llama Vendrá Advent Ministry, y que también ellos nos están apoyando a nosotros como Verdad Adventista. Así que les mandamos un fuerte abrazo también. Chovetito, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mira quién se acaba de meter acá. A Chiniano, hacerlo por acá, tal vez. Bueno, ya se fue. No se quiso dejar de Chovetito. Bueno, ahí viene, mira. Bueno, vamos a agarrarlo para que también él salude en este sábado. Mira qué lindo. Él es Benji Israel. Mira, Benji, mira para allá. Decirle feliz sábado a las personas. Levantarle la manito, tal vez. Va, ahí está saludando. Feliz sábado, dice. Miren qué lindo. Es parte de la creación. Todos los animalitos Dios los hizo. Las plantas. Hizo también los vegetales. Las frutas. ¿Cuál es tu fruta favorita? Mi fruta favorita es la sandía. La sandía Dios la creó. El relato está en Génesis, cuando Dios creó todo árbol que da frutos y la tierra que da frutos.
para comer. En fin, en este Santo Sábado nos sentimos felices porque Dios es bueno y es un momento oportuno para poder alabar y glorificar a nuestro Creador. Bueno, Chobetito, gracias por acompañarnos. De nada. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Y ahora se quedan con el hermano Will Morán, evangelista laico de la Iglesia Adventista Central Chalatenango, con el tema Don de Lenguas. Que Dios los bendiga y feliz Santo Sábado. Bienvenidos al tiempo del estudio. Dios haga que resulte de mucha bendición para su vida. Oramos. Nuestro Padre, Dios eterno, en esta hora agradecemos por la vida, agradecemos por la salud y agradecemos, Dios, por todas las bendiciones espirituales que has provisto para nosotros. En este momento invocamos la compañía y el ministerio efectivo de tu Santo Espíritu para que la palabra transforme nuestras vidas y produzca, Señor, el honor, la gloria y la alabanza que tu nombre merece. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Cuando estudiamos acerca del Espíritu Santo y qué pasa en la vida del cristiano cuando el Espíritu Santo viene, entonces prometí que adelante íbamos a estudiar algo acerca del don de lenguas. Y precisamente ese será el tema que estamos comentando hoy, ¿no? Y claro, la intención siempre de nuestros estudios es contribuir a la edificación espiritual de nuestros hermanos y nuestros amigos. Este es un tema que vale la pena considerar por la razón de que hay algunas personas que han llegado a pensar que si no tienen el don de lenguas, entonces el Espíritu Santo no ha venido a sus vidas, ¿verdad? Entonces, claro, ya hemos estudiado antes que cuando el Espíritu Santo viene a su vida, lo primero que hace es convencerlo de pecado, llevarlo a Cristo y hacer que Cristo reine en su vida, ¿no? Eso es lo que ocurre. Ahora, pero nos deja entonces la pregunta, ¿y el don de lenguas? ¿Cómo es eso? Entonces, hoy tomaremos el tiempo para estudiar un poquito acerca de lo que la Biblia nos dice acerca del don de lenguas. En primer lugar, comenzamos nuestro estudio en 1 Corintios en el capítulo 12 y en el verso 1, en donde el apóstol Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La iglesia de Corinto, cuando Pablo escribió, era una iglesia que estaba bastante nueva y habían recién salido del paganismo y necesitaban instrucción respecto al uso correcto de los dones espirituales. Además, por lo que Pablo comenta en los capítulos 12, 13 y 14, que es donde se habla más acerca de los dones, más concentrada la enseñanza de los dones, diría yo. Entonces, parece de que había abuso en cuanto a los dones espirituales, y que también esto despertaba una especie de rivalidades entre los diferentes miembros de la iglesia en Corinto, ¿no? Así es de que hay que tener esto en mente. O sea, Pablo, cuando escribe acerca de los dones espirituales en los capítulos 12, 13 y 14 de Corintios, es porque ahí la situación estaba un poco complicada, ¿no? Y entonces Pablo está explicando a estos hermanos recién convertidos cómo es que los dones se deben utilizar, ¿no? Y explicar para qué es que son, ¿no? Entonces, un don es una gracia del poder que Dios da a una persona para que cumpla un ministerio para edificación de la iglesia, ¿no? O sea, el don no tiene otro propósito, sino el propósito de que la persona que recibe el don
entonces esté mejor capacitada para servir a la iglesia y por lo tanto darle gloria al Señor. Ese es el propósito de los dones, ¿no? Y claro, la palabra que ha sido traducida don es el griego charisma, y lo que significa es regalo, ¿verdad? O sea, un don es algo, no es algo que nosotros logramos, ¿no? No es algo que nosotros conseguimos por nuestra cuenta, ¿no? Sino que es un regalo de parte de Dios, es una dádiva, ¿no? Por eso se llama un don. Así es de que si yo me pongo a querer conseguirlo y a lograr algo por medio de la disciplina, el estudio, etcétera, esto ya no es un don, es fruto de mi esfuerzo. Este no es el caso, ¿no? Entonces, entendiendo esto, cuál era como el contexto en el que Pablo está diciendo esto, entonces Pablo luego dice en el mismo capítulo 12 de 1 Corintios, en el verso 4, dice lo siguiente: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces notemos, no hay un solo don. Algunos piensan que solo el don de lengua es el que existe, ¿no? ¿Verdad? No hay un solo don, sino que dice aquí claramente la palabra de Dios que hay una diversidad de dones. Y la razón por la que hay una diversidad de dones es porque hay una diversidad de ministerios, es decir, de oportunidades de servicio, que requieren diversidad de acciones. Eso es lo que dice también diversidad de operaciones, ¿no? Precisamente para que diferentes personas puedan prestar estos diferentes servicios, es que Dios da diferentes dones. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos dones? Pablo hace aquí una pequeña lista, y antes de enunciar la lista dice, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, note, esto es muy importante, importantísimo, porque el don no se da para que quede en el aire, ¿no? Sin tener utilidad, no, sino que dice que los dones son otorgados por el Espíritu Santo para que sea de provecho a otros. O sea, de lo contrario, el don no tendría razón de ser. Entonces dice, en la manifestación del Espíritu para provecho. Y entonces comienza a enunciar una listita en donde dice, a partir del verso 8 hasta el 11, dice así: porque a este, dice, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. O sea, palabra de sabiduría es un don. A otro, dice, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Aquí vienen las lenguas. Y a otro, dice, interpretación de lenguas. O sea, note, puede ser que usted no haya recibido don de lenguas, porque donde usted está no sea necesario. Pero sí ha recibido, ¿qué? Ha recibido el don de ¿qué? El don de discernimiento de espíritu. O el don de sabiduría, de palabra de sabiduría. Entonces, claro, la primera lección que debemos aprender hoy es que hay una diversidad de dones, porque hay una diversidad de ministerios. Y claro, el pasaje en el verso 11 termina de esta manera, dice: pero a todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces aquí Pablo está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, de que no todos recibimos los mismos dones o el mismo don, ¿verdad? Sino que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. O sea,
no existe un solo don, hay una diversidad, ¿verdad? Y entonces, y el don es para provecho. El don no es para vanagloriarse, para sentirse superior a los demás que no tienen los mismos dones que usted tiene o que yo tengo, ¿no? No, los dones son para servir. Y claro, alguien podría estar deseando que le dé, que el Espíritu Santo le dé este o el otro don, pero no es lo que nosotros queremos. Él reparte como Él quiere, dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es su voluntad, no es la nuestra. Así es de que estemos conformes con el don que el Señor nos ha dado, ¿no? Lo que sí tenemos que asegurarnos es que ese don va a ser para provecho de nuestros hermanos en la congregación, y también para provecho de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de las personas que nos rodean, ¿no? De nuestros prójimos, y especialmente el don también que sea para servir y traer gloria al Señor tan lindo que nos ha hecho, que nos mantiene, que nos cuida y que vendrá para llevarnos. Ahora, cuando Jesucristo estaba a punto de regresar al cielo, Él encomendó precisamente una gran misión de servicio a la iglesia, ¿no? Dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28 y en los versos 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos y a todas las naciones. Esto es importantísimo por lo que estamos estudiando. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces note, Jesús le da a la iglesia un ministerio de ir al mundo, y dice a todas las naciones, a enseñarles. Y claro, para cumplir esa misión de que las personas de otras naciones conocieran el Evangelio de Jesucristo, entonces los apóstoles necesitaban ser equipados precisamente con los dones espirituales para el cumplimiento de esa misión. Y por supuesto, si no todas las naciones hablan la misma lengua, entonces por eso era necesario de que Dios otorgara don de lenguas a aquellos que Él considerara que son los adecuados para ir y cumplir con este ministerio de enseñar las cosas que Él nos ha mandado a otras naciones que hablan lenguas distintas. De hecho, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16 y el verso 17, dice así: y estas señales, dice, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán, dice, nuevas lenguas. Entonces, claro, el Señor antes del Pentecostés ya había prometido a los apóstoles y a los discípulos de que para poder cumplir con la misión que les había encomendado, iba a otorgar el don de lenguas cuando fuese necesario. La promesa del don de lenguas entonces fue dada con el propósito de evangelizar a las naciones que no hablaban la misma lengua de los apóstoles. Porque, como ya Pablo lo dijo en Corintios, los dones son para provecho. Los dones no son simplemente para que estén ahí y mostrarlos y sentirnos importantes porque tenemos los dones. No. Son dados para provecho en la obra del Señor, ¿no? Para servir a otros, para traer gloria al santo nombre de Dios. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando cuando decimos lenguas? Pablo lo aclara en 1 Corintios 14 y en el verso 10. Y dice: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Claro, una lengua
es un idioma. Eso es. Por supuesto, el sentido de un idioma es comunicar. Una lengua sirve para eso, no sirve para comunicar un mensaje. Por eso es que no puede existir una lengua que no tenga significado. Si no tiene significado, entonces no es una lengua, ¿verdad? Una lengua, dice Pablo, una lengua es un idioma, y claro, y dice Pablo, ningún idioma real, verdadero, carece de significado, ¿verdad? Y es interesante porque Pablo utiliza una ilustración para continuar con este pensamiento, para poder diferenciar, digamos, un idioma de cualquier otra cosa que se pudiese pensar que es un idioma. Y en los versos 7 al 9 del mismo capítulo 14 de Corintios, el apóstol Pablo dice así: ciertamente, dice, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces aquí Pablo está diciendo, bueno, a veces nosotros que no tenemos ese don musical, nos entregan un instrumento en nuestras manos y lo más que podemos producir es sonido, es hacer ruido con el instrumento. Pero no podemos nosotros producir melodía, música y comunicar un mensaje a través de la música. Es muy hermoso cuando una persona que tiene el don musical le entrega un instrumento y al momento comienza a tocar, y entonces uno puede identificar, ese es el himno en el Monte Calvario, o este es el himno, el mundo es de mi Dios, ¿verdad? A veces el himno Cristo viene. Entonces, ¿por qué? Está comunicando algo, ¿no? Entonces, si no comunica nada, si no se puede identificar, entonces eso no será música, no será ruido, será sonido. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo acá, ¿verdad? Dice que ni la flauta ni la cítara, si no comunican una cosa, es simplemente ruido, es simplemente sonido. Y entonces luego dice el apóstol, así también vosotros, si por lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Entonces, claro, yo puedo decir una serie de ruidos, de cosas, pero si eso no tiene significado, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo como la flauta o la cítara, que no producen música, sino ruido, ¿verdad? Sonido. Y dice Pablo acá, hablaréis al aire. Dice, ¿por qué hablar al aire? Bueno, porque el oyente simple y sencillamente va a escuchar un ruido, va a escuchar un sonido, pero en ningún momento va a tener ni idea de qué es lo que se supone que eso está comunicando, ¿no? Entonces, aquí este es un punto muy importante, por la razón de que los idiomas, las lenguas, tienen significado, deben ser comprensibles. Si no se comprende, entonces eso será otra cosa, pero no será un verdadero idioma, no será una verdadera lengua. Ahora, veamos un poco. Miremos un poco las experiencias que la Biblia nos presenta del derramamiento del don de lenguas y en qué circunstancias es que el don fue manifestado. Veamos, si vamos al libro de Hechos, al capítulo 2, el famoso capítulo del Pentecostés tan hermoso, entonces dice ahí en el verso 1, Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Todos eran de un solo corazón, ¿no? Estaban reunidos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¡Qué hermoso! ¿Recuerdan ustedes la promesa que había hecho el apóstol
el profeta Juan Bautista. Juan había dicho, detrás de mí viene uno, dice, que es mucho más poderoso que yo, el cual yo no le puedo, ni siquiera tengo la dignidad para desatar sus sandalias. Él dijo, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aquí está cumpliéndose la promesa, qué lindo. ¿Ah? Y entonces dice que cuando las lenguas de fuego fueron repartidas sobre ellos, dice el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No debemos olvidar nosotros que todos estos hombres eran galileos. La mayoría eran galileos, no todos, pero la mayoría eran galileos. Y claro, ellos qué idioma hablaban. En aquel tiempo, en esa región del mundo, se hablaba griego común o griego koine. Habían algunos que sabían hablar arameo también, unos menos todavía que hablaban hebreo. Y claro, por el Imperio Romano también, aunque el idioma más común, más corriente era el griego común, entonces también había el idioma que hablaba Roma, no latín. Entonces dice acá, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y el verso 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque los que habían venido para celebrar la fiesta del Pentecostés. Pentecostés, entre otras cosas, recuerda el tiempo cuando Moisés recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí. Esto es importante, ¿sí? Entonces los varones dice que eran varones piadosos, no eran hombres que no les importara la religión, no eran hombres que no eran espirituales, no eran hombres que habían venido de turistas, ¿no? Sino dice varones piadosos y que habían venido, dice, de todas las naciones bajo el cielo. Entonces, por supuesto, es una figura de lenguaje, ¿no? Eran de todas las naciones circunvecinas en donde los judíos habían emigrado, ¿verdad? Pero seguían conservando su fe y habían venido a Jerusalén para celebrar el Pentecostés. Y entonces dice el verso 6, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Note que no es que los apóstoles estaban hablando en lenguas que nadie entendía, no, sino que dice que cada uno de estos que habían venido de diferentes naciones le oían hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces, claro, los apóstoles aquí no estaban hablando lenguas extrañas que nadie entendía. Estaban hablando las lenguas de todas las naciones que se hablaban en todas esas naciones de donde habían venido todos estos hombres piadosos. Y entonces comienza a hacerse la lista de todas esas naciones. Dice en el verso 9, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, claro, los cretenses oían a alguien que le había sido dado el don de hablar el cretense, ¿no? Los árabes estaban oyendo a alguien que le había sido dado el don de hablar árabe, y así sucesivamente. Entonces notemos, aquí hay varias cosas. Primero, algo que ya mencioné, pero quiero enfatizar, aquí no se estaba hablando ninguna cosa que nadie entendía, ¿verdad? Aquí todas las cosas que se estaban hablando eran idiomas que correspondían a las naciones de donde toda esta gente había venido, ¿verdad? Y
notemos, estos eran varones piadosos. Estos habían venido a buscar a Dios. Y entonces Dios no iba a permitir de que ellos regresaran a sus lugares sin la buena noticia de que Cristo había entregado su vida por ellos, que había resucitado, que había hecho una promesa que iba a venir para llevar a todos los que en Él crean. No los iba a dejar que se fueran vacíos. Y entonces, claro, era urgente que el don de lenguas fuera derramado en estas circunstancias. Además, estos varones piadosos, al comprender el Evangelio, al escucharlo en su propia lengua, entonces ellos iban a ir y ellos iban a llevar esta buena noticia a las naciones a donde ellos habían venido, ¿no? Entonces, claro, recuerde usted que el Señor Jesús había dicho, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, a toda nación. Y en Apocalipsis 14:6 dice que el Evangelio eterno 6 y 7 es para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, claro, aquí habían venido, eran prácticamente unos 16 lugares o más, porque habla de regiones, entonces distintos, con lenguas nativas diferentes. Claro, el don de lenguas acá era una necesidad urgente, y entonces por eso es que el Señor estuvo presto a derramarlo, ¿verdad? Para que el Evangelio, la bendición de conocer el Evangelio, la gracia de Cristo, precisamente fuera con estos varones, pero también con sus familias, con sus amigos, con sus conocidos, allá en las naciones donde ellos habían venido. Entonces, esto ocurrió en Jerusalén. Pero el libro de Hechos especialmente nos habla de que el don de lenguas también fue manifestado en otros lugares. El Corinto, en Éfeso, también en Cesarea. Y es interesante comentar aunque sea una cosa pequeñita acerca de estas ciudades, ¿no? Corinto era una ciudad que estaba casi al borde del Mediterráneo, y tenía dos puertos. Era un puerto en Cencrea y otro puerto en un lugar que se llamaba Leque. O sea, Corinto era una ciudad portuaria. Y el otro lugar en donde encontramos que hubo este derramamiento así también fue en Éfeso. Y sucede de que Éfeso era una ciudad ubicada en la desembocadura de un río que también tenía un puerto. Y lo mismo en Cesarea. Cesarea estaba localizada a medio camino entre Tel Aviv y Haifa, sobre la costa mediterránea. Entonces, ¿cuál es el punto acá? ¿Qué tienen en común estas tres ciudades en donde el don de lengua se manifestó de manera así especial? Es que las tres ciudades eran ciudades portuarias. Entonces, donde hay puertos, hay mucho comercio y hay mucho tránsito de personas de diferentes países, de diferentes naciones, que hablan precisamente diferentes idiomas. Entonces, estos lugares donde converge mucha gente son lugares muy adecuados para poder compartir el Evangelio, y que esta gente, cuando regresa a sus lugares de origen, entonces pueda llevar el conocimiento del Evangelio. Entonces, para comunicárselos para su beneficio personal y para comunicárselos para que ellos pudiesen llevar estas verdades a otros, el don de lenguas ahí se necesitaba también, diría yo, de manera importante, ¿no? De manera urgente, para que las buenas nuevas del Señor Jesucristo fueran llevadas lo más pronto posible, pues, a todas las naciones. Y a mí me llama la atención también este hecho. El hecho es de que en el libro de Apocalipsis hay 5 menciones a las lenguas. Y solamente en el capítulo 16 la mención a la lengua se refiere al órgano que tenemos en la boca.
Las otras menciones no se refieren a eso, sino que refieren precisamente a los lenguajes, ¿no? A los idiomas. Y en todos los casos en que se alude a las lenguas, en el libro de Apocalipsis también está asociado en el mismo verso con las naciones. Es decir, está la connotación que tiene en Apocalipsis es la connotación de que son idiomas que hablan en diferentes pueblos, ¿no? Diferentes países, diferentes naciones. O sea, el don de lenguas es bíblico. El don de lengua bíblico es hablar un idioma extranjero de manera milagrosa, sin haber asistido a una academia, a una escuela, y que tiene como propósito compartir las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Eso es. Ahora, si yo me voy a matricular a una academia para aprender un idioma, eso ya no es don de lenguas. No, es como de manera milagrosa un siervo de Dios habla el idioma de un pueblo, un idioma de manera milagrosa, para poder comunicarle el evangelio. Entonces, cualquier otra cosa no será el don bíblico de lenguas. Este es el don de lenguas bíblico. A este corresponde, ¿no? Y claro, el apóstol Pablo, en ese desorden que había en Corinto, también tomó tiempo para decir cómo debía de utilizarse correctamente el don de lenguas, y también para destacar que el don de lenguas no era el don más importante. En 1 Corintios 14:1 dice el apóstol Pablo así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol acá? El apóstol Pablo está diciendo de que el don de profecía está por encima del don de lenguas y de varios otros dones, ¿no? Además, dice en el verso 2, porque el que habla en lenguas, dice, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque aunque por el Espíritu hable misterios. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo acá? Pablo está diciendo que si yo vengo de Rusia y entonces en la congregación me pongo a hablar en ruso, entonces yo puedo orar en ruso, pero si los hermanos ahí no hablan ruso, entonces simple y sencillamente estoy hablándole a Dios. Yo puedo orar en ruso y Dios me va a entender, porque Dios entiende todos los idiomas, ¿no? Pero los hermanos no. Entonces, por eso es que Pablo dice que que no habla a los hombres. Y el que habla en un idioma que es desconocido para los oyentes no habla a los hombres. Puede hablar para Dios, dice, claro, porque Dios entiende todo, ¿verdad? Entonces yo puedo orar en mi oración particular, privada, puedo orar en el idioma que yo quiera y Dios me va a entender, ¿verdad? Pero dice, los hermanos, dice, no van a entender. Entonces eso no va a ser para provecho. Y recuerde usted que de entrada el apóstol Pablo dijo que el Espíritu Santo da los dones porque hay una diversidad de ministerios y que son para provecho. No es para que se desperdicie, que sea inútil, ¿verdad? No es para eso. Entonces, luego dice en el verso 4, siempre estoy en el capítulo 14, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Claro, porque él está orando y Dios le está entendiendo. Pero dice, el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza. Y claro, aquí una aclaracióncita. ¿Qué significa esto de profetizar? La palabra griega es profeteo, y profeteo lo que significa es hablar bajo inspiración. Entonces, claro, hay diferentes tipos de profecía, ¿verdad? Pero es hablar bajo inspiración. Pablo está diciendo que hablar bajo inspiración del Espíritu Santo es mucho más importante que
hablar en una lengua extraña. Porque el que habla en lenguas, dice, a no ser que se interprete para que la iglesia reciba edificación. Por supuesto, nosotros podemos tener un predicador que viene de un país extraño, de Francia, digamos, y entonces, claro, puede traer un mensaje poderoso, pero si lo predica en francés y entre los oyentes nadie habla francés, entonces esto va a ser al aire, va a ser sin provecho. Por eso el apóstol dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, claro, si hay alguien que es bilingüe y que puede hablar francés y puede hablar también español, entonces eso será una bendición, será de edificación para la iglesia ese mensaje. Entonces, hablar sin un mensaje, sin un contenido, es inútil, es vano, es sin provecho y por supuesto no tiene ningún sentido. Por eso Pablo dijo, hablarás al aire, dice. Hablaréis al aire. Verso 9. Así también vosotros, dice, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, dice Pablo. Verso 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, y aquí nosotros debemos de recordar que en lengua extraña lo que significa es idioma extranjero, que los oyentes no entienden. Claro, por ejemplo, entre nosotros hablar español no es lengua extraña, ¿verdad? Pero claro, nuestro español es una lengua extraña para las personas que hablan otros dialectos. Y sus dialectos serán lengua extraña para nosotros. Entonces, claro, una lengua extraña es un idioma extranjero que los oyentes no conocen, no entienden. Entonces, dice el apóstol Pablo, los que hablan en lengua extraña piden oración poder interpretarla. Claro, ¿qué es lo que Pablo está diciendo acá? Si yo voy a un país y yo hablo una lengua que en ese país no se habla, pero yo tengo un mensaje poderoso que dar acerca de las profecías de Daniel y Apocalipsis, por ejemplo. Entonces, claro, y yo necesito que Dios me ilumine. ¿Para qué? Para poder poner estas profecías en el idioma que la gente pueda entender ahí. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que yo ore al Señor para que el Señor me conduzca o me provea de un intérprete, para que al final esto sea de edificación para los que oyen, ¿verdad? Así es de que igual, recordemos el caso de Moisés, cuando el Señor lo llamó, y ya Moisés después de 40 años ya había perdido la habilidad de hablar egipcio. Y entonces Moisés le dijo, Señor, pero yo no puedo hablar, ya se me olvidó el idioma. Y entonces el Señor le dijo, no te preocupes, le dice, yo te voy a dar un intérprete. Aarón, que ha estado viviendo en Egipto todo este tiempo, él habla perfecto egipcio, así que él va a ser tu intérprete, le dijo. Así es. Así es. Entonces, claro, eso mismo es lo que Dios, la manera que Dios nos ha dicho que deben ser las cosas en relación con cómo el conocimiento de una persona que habla un idioma que no es del de nosotros puede llegar a ser de bendición para nuestra edificación, ¿no? Verso 16 del capítulo 14 dice, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Y es un poco gracioso esto, ¿no? Porque si alguien puede estar diciendo cualquier cosa, la que sea. Y si yo digo amén, estoy diciendo, sí, es cierto, que así sea. Y yo no sé lo que está diciendo, ¿verdad? Yo no sé lo que está diciendo. Y claro, sería irónico, podría estar diciendo que le caiga un rayo a y yo digo amén, y como no sé.
Entonces, yo no puedo decir amén a algo que no sé qué es. Miren, estos tiempos cuando Satanás tiene sus infiltrados en las congregaciones, ¿usted cree que es imposible que alguien que esté hablando en una lengua que yo no entiendo pueda estar diciendo una blasfemia? Y yo diga amén. O sea, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Mire, es que decir amén a una oración que yo no entiendo qué es, qué significa, eso es como firmar un documento que yo no he leído. Es estar de acuerdo con una cosa que no sé qué es. Y en el verso 14, en el capítulo 14, los versos 18 y 19 dice así: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Claro, nosotros podemos orar al Señor y pedirle: Señor, por favor, enséñame cómo puedo compartir con esta gente, aunque sean las cosas más básicas. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. 5 palabras, dice, pero que me entiendan, que sin Cristo están perdidos y que necesitan aceptarlo como su Salvador. En vez de hablar, dice, miles de palabras tratando de explicarles los detalles de los cumplimientos proféticos, etcétera, en idioma que ellos no van a entender. 5 palabras en el idioma que se habla en ese lugar valen más que miles de palabras de lengua, de idioma extranjero. Vale más, es lo que Pablo está diciendo. Entonces, dice, así que las lenguas son por señal, estoy en el verso 22, son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Claro, ¿a cuáles incrédulos? Las lenguas son por señal ¿a quiénes? A los incrédulos que hablan esa lengua extraña, para que ellos reconozcan que solo en Cristo hay salvación. Pero si donde estamos todos hablamos el mismo idioma, será necesario el don de lenguas. Sería lógico. Tiene sentido. Porque si el don de lenguas es para comunicar el Evangelio, no es para confundir el Evangelio. Entonces, no tiene sentido, ¿no? El don de lenguas, Dios otorgará, porque es un don. Y Dios va a otorgar y seguirá otorgando hasta que Cristo venga el don de lenguas en todo aquel lugar y circunstancia en donde sea necesario para comunicar el Santo Evangelio. Ahora, en el verso 27 del capítulo 14, Pablo dijo así: si habla alguno en lengua extraña, y esto es el caso, por ejemplo, de misioneros que van de un país a otro y que no hablan el idioma local, este es el caso, ¿no? Si alguno habla en lengua extraña, en idioma extranjero, sea esto, dice, por 2 o a lo más 3 y por turno. Es decir, si viene un grupo de misioneros, no todos los misioneros pueden estar predicando al mismo tiempo. No. Dice que pueden ser 2 o a lo más 3. No todos de un solo. Eso no es. A veces pareciera que hoy ocurre esto, ¿no? Que hay gente que se supone tiene don de lenguas y entonces todos hablan al mismo tiempo. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice: si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Y no al mismo tiempo. Porque dice y por turno. Es decir, alguien predica primero y cuando éste termina de predicar, entonces viene y predica el otro, ¿no? O alguien dirige la oración primero y luego viene el otro y dirige hasta que éste terminó, no a la misma vez.
La Biblia dice que es por turno. Deben ser, dice, 2 o a lo más 3. Y luego dice en el verso 28, y antes, después de que dijo, y por turno, dice, y uno interprete. Por supuesto, porque si no hay uno que interprete, eso será como será hablar al aire, será un sonido, será sin provecho, no será para el servicio. Y en el verso 28 dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Claro. Esto es importante. O sea, si los idiomas que hay entre la membresía de la congregación y estos no pueden hablar en el idioma local, entonces dice ahí que mejor se callen. Que mejor se callen. Entonces, a veces escuchamos decir que algunas personas hablan un idioma, pero ellas mismas no saben qué es lo que están diciendo. Para comenzar, eso no sería un idioma. En segundo lugar, la Biblia dice que en la iglesia, que eso puede hacerlo, si habla una lengua extraña, que lo haga él solo con Dios, ¿verdad? Pero en la iglesia no, dice. En la iglesia, si no hay quien interprete, calle, ¿verdad? Calle. Y hable para sí mismo, dice, y para Dios. Entonces, no todos a la vez, sino por turno. Y debe haber quien interprete para saber qué es lo que está diciendo. Finalmente, en los versos 39 y 40 del capítulo 14 dice así: así que, hermanos, procurad profetizar, procurad hablar por inspiración del Espíritu Santo, y no impidáis el hablar en lenguas. O sea, cuando alguien viene, porque aquí lo que Pablo está diciendo es, miren, si viene alguien extranjero y tiene un mensaje para dar de parte del Señor, entonces no se lo impidan, déjenlo, ¿verdad? Pero él ya dijo cómo, él ya dijo en qué condiciones, él ya dijo que debe ser cómo, que debe ser por turnos y que debe haber quien interprete. Él dijo, no lo impidan, ¿verdad? No lo impidan. Y Pablo sella, digamos, todo esto diciendo, pero hágase todo decentemente y con orden. El don de lengua bíblico entonces es una bendición para compartir el evangelio con toda nación, tribu, lengua y pueblo. En otras circunstancias, tal vez el don más necesario podría ser el don de discernimiento de espíritu. Mire, ahora en este tiempo que nos ha tocado vivir, el espiritismo está tan metido por todas partes, es increíble. Casi usted no puede mirar nada, ninguna cosa que no está asociada con el espiritismo. Especialmente usted lo encuentra en la industria del entretenimiento, por ejemplo. Lo encuentra disfrazado de ciencia también, con la parapsicología. Lo encuentra, bueno, es increíble cómo cada vez se oyen noticias de que el gobierno de los Estados Unidos va a quitarle el secreto a los expedientes que tienen que ver con los ovnis y todo eso. Al final, que se aparece un espíritu aquí, que se aparece un santo, una virgen por allá, que hay todo este tipo de cosas. Netflix y Disney no paran de adoctrinar a la gente en el espiritismo. Entonces, claro, en estas circunstancias, especialmente por lo que dice el capítulo 16 de Apocalipsis, los versos 13 y 14, recuerde que dice que han salido de la boca del falso profeta, de la bestia y del dragón, 3 espíritus que han ido a todas las naciones para engañarlos. Entonces, claro, el don del discernimiento de espíritu es un don que deberíamos nosotros pedir al Señor. Y por supuesto, cuando tenemos oportunidad de compartir el evangelio con personas que no hablan nuestro idioma, entonces también que el Señor nos conceda. Finalmente, recuerde usted que los dones los reparte el Espíritu como Él quiere.
y hay diversidad de dones y el Espíritu no le va a dar a todo el mundo el mismo don. Entonces no se preocupe. Si usted no habla en lenguas es probablemente porque en donde usted está ese don no se necesita y por eso el Señor no se lo ha dado. Si usted va de misionero a otro lugar en donde no se habla español, probablemente ahí le va a dar el don de lenguas para que usted pueda cumplir con ese servicio. Probablemente ahora le ha dado a usted otro don, tal vez palabra de sabiduría, palabra de ciencia, el don de consolar a otros, etcétera. No importa, al final no importa cuál es el don que hayamos recibido. Lo que importa es que entendamos primero que nosotros no tenemos ningún mérito por eso. Eso es, la gloria es para Dios. Segundo, que es para servir a los demás, para la gloria de nuestro Señor. No para sentirnos superiores o mejores que los demás, para nada, no. Sino reconocer que Dios es maravilloso, que Dios es lindo y que para que podamos servir y ser útiles a los demás es que Él nos ha otorgado estos dones. Que Dios los bendiga y que podamos poner nuestros dones a su servicio incondicionalmente. Oramos. Nuestro buen Dios y Padre Todopoderoso, gracias por los dones que has dado a tus hijos. Pedimos, Señor del cielo, que nada de todo esto pueda generar en nosotros vanidad, orgullo, ni ninguna reacción de este tipo. Más bien, en humildad, que reconozcamos que el honor y la gloria, el mérito por todo esto, te pertenece solamente a ti.